Global. Federico Salas Lotfe, embajador de México en India, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto estar con usted y con su auditorio. Gracias, embajador. Pues si nos puede platicar un poquito de su experiencia profesional, por favor. Mire, yo soy miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1983 que ingresé a la Cancillería. Como embajador de México han sido ya casi 20 años. He sido embajador en la República Checa, en Israel, en Indonesia, representante permanente de México en la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación, la UNESCO, en París, y desde septiembre del 2019 estoy aquí en India, concurrente, es decir, que también soy embajador ante Nepal, Bangladesh, Sri Lanka y Maldivas. Wow. Es interesante, si me permite hacer un comentario, que desde esta embajada en Nueva Delhi se cubre casi un como 22-23% de la población del mundo. Está concentrada en estos países que le acabo de mencionar. Qué interesante, embajador. ¿Con qué misión llegó a India? Pues mire, es una relación muy rica y histórica y muy importante, pero yo creo que la misión fundamental ha sido precisamente de potencializar lo que es esta relación para tener una relación más diversificada y más profunda con India. Está el tema de la distancia, desde luego, culturas que en muchos sentidos somos muy parecidas, pero al mismo tiempo tenemos diferencias importantes. Pero el mandato fundamental que tengo yo aquí es el de acercar a los dos países, a India y a México. Ya tenemos desde 2007 lo que se llama una relación privilegiada entre México e India y estamos trabajando para que posiblemente en los próximos 2 o 3 años esta relación se pueda elevar a lo que se llama una relación estratégica entre los dos países, lo cual implica pues una mayor profundidad, una mayor diversidad, pues una mayor riqueza en general en términos de la relación bilateral entre los dos países. ¿Y cómo se siente allá en India, embajador? Muy bien, es realmente un país fascinante, muy interesante. Le comentaba, en muchos sentidos es muy parecido a México, pero lo suficientemente diferente como para hacer algo, para ser un lugar que siempre sorprende, siempre hay cosas nuevas que aprender, lugares realmente extraordinarios que visitar. Es un país gigantesco, con una gran diversidad de culturas, de idiomas, de religiones. Por consiguiente, pues eso lo hace muy interesante y muy variado. Entonces, nunca se aburre uno aquí. ¿Qué actividades son las que desarrolla usted en la embajada? Pues mire, como embajador me toca la coordinación de la actividad general que desarrollamos aquí. Desde luego, tenemos una relación política importante, un diálogo político de alto nivel con las autoridades indias en todos los niveles, no solamente con el gobierno central que está basado aquí en Nueva Delhi, pero también con los gobiernos de los diversos estados del país y los diversos partidos políticos, etcétera. Eso por una parte. Por otro lado, tenemos una relación económica muy rica, entonces pues también coordino todos los esfuerzos que se llevan a cabo para ampliar la relación económica, que ya de por sí es una relación importante que tenemos entre México e India. Está entre los primeros 10 socios económicos de México a nivel mundial. Y para India nosotros somos el primer socio comercial en América Latina, el segundo en toda América después de Estados Unidos, lo cual también es muy importante. Y todo el tema de promoción comercial, de atracción de inversiones hacia México, de acercamiento entre las comunidades empresariales entre los dos países, es algo pues que también realizamos aquí en la embajada. Un tercer aspecto que es muy importante y que es muy valioso es el de la promoción cultural, del acercamiento cultural y sobre todo pues el de traer la cultura de México aquí a la India, todos los aspectos desde películas, la cocina, la literatura. Hemos tenido presencia en festivales literarios, hemos tenido festivales de cine, participación en muy diversas actividades de exposiciones, y no solamente aquí en India, sino también en los países concurrentes que le mencionaba en un primer momento. Esto es muy importante porque esto fortalece pues que nos conozcan mejor aquí en India
y yo sé que también la parte india pues hace su tarea allá en México para que India sea mejor conocido en México. En realidad hay una armonía en los esfuerzos que realizamos para que de ambas partes nos conozcamos mejor. Hay también todo el aspecto de promoción de la actividad y el acercamiento académico. Un ejemplo muy claro, en Guadalajara, en el contexto de la Feria Internacional del Libro en 2019, India fue el país invitado y en ese contexto se celebró la primera reunión de rectores de universidades de México y de la India. El segundo encuentro se iba a llevar a cabo el año pasado, pero por razones obvias pues no se pudo realizar. Esperamos que este segundo encuentro se realice este año aquí en India. Y lo que es importante de esto es que esto abre pues todo un abanico de posibilidades para que las instituciones de educación universitaria tengan una relación más fructífera, que haya intercambios no solamente de estudiantes, de profesores, investigaciones conjuntas, es decir, publicaciones compartidas, es decir, todo un abanico de posibilidades muy amplio que enriquecen la relación. Y un aspecto adicional que mencionaría es el de la promoción turística. Evidentemente, si bien somos países que estamos muy distantes en la geografía, cada vez más hay mucho interés de indios por visitar México, un asunto que es muy interesante. Aquí en India las bodas son una ceremonia realmente muy elaboradas, duran varios días, son muy espléndidas. Y ahora cada vez más muchos indios se quieren ir a casar y tener estas celebraciones en México, en lugares de, por ejemplo, Cancún o ese tipo de lugares, ¿no? Un aspecto final es el que tiene que ver con la actividad consular. Si bien no hay una comunidad mexicana muy grande aquí en India, pues desde luego estamos muy atentos de las necesidades de los mexicanos que se encuentran acá, ya sea residentes o como fue el caso durante la pandemia, de todos aquellos que estaban acá como turistas, o había muchos mexicanos que estaban en cursos de yoga o de meditación, o en diversas actividades, algunos otros trabajando. Había pilotos mexicanos, por ejemplo, trabajando para una aerolínea India, y todas estas gentes pues de repente se vieron en una situación complicada como consecuencia de la pandemia y del confinamiento que llevó a cabo el gobierno de la India. Entonces tuvimos que redoblar el esfuerzo de actividad consular, de asistencia a nuestros connacionales para que pudieran regresar a México sanos y salvos y bueno, pues atender todo tipo de cuestiones, no solamente aquí en India, sino también en los países vecinos, en Nepal, en Sri Lanka, por ejemplo. Y en términos cotidianos, pues realmente el consulado aquí también realiza una actividad muy intensa, porque nuevamente hay muchos indios que van a México para cuestiones de trabajo. Esto es una buena cosa porque muchos de ellos van a trabajar en las empresas indias que están en México, que han invertido en México, y esto habla también muy bien de cómo estamos con la relación económica entre México e India, y desde luego pues también visas para turistas. Ahorita no se están dando porque no hay vuelos comerciales, pero una vez que se reanuden, pues nuevamente empezará ese tipo de actividad. Es lo que le quería preguntar, embajador. ¿Cómo está la situación difícil que estamos viviendo en estos días allá en India? Pues mire, este país ha pasado por una situación evidentemente muy difícil con el tema de la pandemia, pero interesantemente en los últimas, yo diría que desde que inició este año 2021, ha descendido de una manera considerable la curva de contagios y de muertes en India. Ha habido diversas explicaciones que se han dado por lo que parece ser una cosa casi milagrosa. Es muy afortunado que ha habido este desarrollo. Desde luego no hay que cantar victoria porque en algunos estados nuevamente empiezan a haber incrementos como no sé si una segunda o tercera oleada de la infección, pero esperemos que esto no prospere porque además ya se está llevando a cabo una campaña muy amplia, yo creo que la más grande del mundo en materia de vacunación aquí en India. Un dato que también es poco conocido en diversas partes del mundo es que India es el mayor productor de vacunas de todo tipo desde antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia pues hay varios laboratorios aquí que están elaborando vacunas
algunas de las cuales inclusive ya han llegado a México recientemente. Y bueno, este país está buscando vacunar, la meta que tienen es que en los próximos, si no me equivoco, 2 o 3 meses, vacunar a 300 millones de personas, que es solamente una fracción de la población india, importante porque serían sobre todo, pues no solamente ya los médicos y las personas que han estado en frente de la batalla contra la epidemia, sino también las personas mayores. Wow. Y embajador, le quiero preguntar, ¿qué productos exporta México a India? Bueno, exportamos petróleo crudo, que es refinado aquí en India. India es un país que realmente importa buena parte de sus necesidades energéticas, pero también exportamos autopartes. Tiene una industria importante de automóviles aquí India, pero desde luego pues, es muy sabido México también, y entonces hay un intercambio importante en esos aspectos. Hay productos químicos que también son exportados hacia India para diversas actividades. Y desde luego, pues, algunos productos alimentarios y tequila, por ejemplo, que también es algo que se consume con mucho gusto aquí en India. Mire, y del caso de India. ¿Qué importa de India a México? Hay una complementariedad, hay también de autopartes y productos industriales para fertilizantes, por ejemplo, insumos para la industria, insumos también para cuestiones de alta tecnología, que en este país está muy avanzado, todo ese aspecto. Son algunos de los productos que también se exporta a India hacia México. Wow. El trabajo de la embajada, ¿cómo es allá? ¿Con organismos? ¿Trabajan con los organismos empresariales de México o de allá? ¿Cómo? Desde luego, tenemos mucho contacto pues, con las cámaras de comercio en México. Trabajamos muy cercanamente con el COMCE, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, que tiene un capítulo especialmente dedicado para India, y trabajamos muy cercanamente con ellos. Y en la medida de lo posible, pues tratamos de vincular a las instancias empresariales que están aquí en India con las que están en México. Desde luego, esto lo hemos hecho en los últimos meses de manera virtual. Hemos organizado algunos webinars, que como les llaman ahora, este tipo de seminarios y de encuentros a nivel empresarial, haya esa comunicación. Esperamos nuevamente, cuando ya se pueda, pues que pueda haber delegaciones empresariales mexicanas que vengan acá a la India, y desde luego pues también las habrá de India hacia México, porque hay mucho interés en nuestro país y en el potencial económico que existe. Sí, sin duda. Con la Secretaría de Economía tenemos una relación muy cercana. Le puedo comentar que en octubre del año pasado, es decir, hace apenas 4 meses, 5 meses, se celebró lo que se llama una reunión del Grupo de Alto Nivel en Materia Económica, presidido por la subsecretaria de la Mora, Luz María de la Mora, por parte de la Secretaría de Economía, y su contraparte acá en India. La agenda es muy amplia, es muy rica en acuerdos. Se exploraron nuevas posibilidades de intercambios de productos, esto que usted me preguntaba. Entonces, sí hay una relación, y desde luego la Secretaría de Economía tiene muy bien mapeado lo que son las oportunidades que representa India para el empresario mexicano o para el exportador mexicano. Pues es uno de los mercados más grandes del mundo, 1.300 millones de personas, usted se podría imaginar, con aproximadamente unos 600 millones que tienen un nivel de clase media, es decir, con un poder adquisitivo razonable, y por consiguiente que pueden ser pues clientes de productos mexicanos que puedan ser exportados desde nuestro país. Y en el caso de los otros países en los que usted es embajador concurrente, ¿qué nos puede platicar? Pues mire, también ahí hay muchas oportunidades y posibilidades, algunas de las cuales realmente están todavía a nivel potencial, no se han explotado mucho, pero yo estoy trabajando muy cercanamente nuevamente con algunos de los grupos de los empresarios mexicanos a través del COMCE, para abrir oportunidades de comercio con Nepal, con Bangladesh, con Sri Lanka sobre todo. En el caso de Maldivas, Maldivas es básicamente un destino turístico, pero usted se sorprenderá pues que hay muchos mexicanos que también hacen turismo en Maldivas, ¿no? Cuando ahora con la pandemia nosotros descubrimos pues que había un buen número de mexicanos ahí, de turistas, y no solamente eso, había chefs mexicanos trabajando en los hoteles en las islas de Maldivas, y había otro personal que trabajaba también
en hoteles, en otro tipo de actividades, es decir, está muy circunscrito a la parte de turismo, donde yo creo que sí hay un potencial más grande para explorar, por ejemplo, en el caso de Bangladesh, en el tema de textiles, que son una gran potencia de textiles, Bangladesh, y es un país que, si bien es un país todavía en vías de desarrollo, pero que tiene índices de crecimiento muy importantes y que pues también representa un mercado potencial para México que está todavía por capitalizarse. Muy bien. Embajador, pues no sé si ya algo más que quiera comentar. La verdad sí, qué gusto conocerlo y qué gusto saber que pues estamos bien representados allá en India a través de usted. Gracias, embajador. Y no sé si quiere hacer algún comentario para la gente. Hay gente que ahorita no sabe qué hacer, tiene temor al mercado interno, pero también peor al mercado externo. Y no sé qué pueda decirles a la gente que quiere exportar o que se quedó con sus productos y qué puede hacer. Bueno, miren, lo que les puedo decir es que ahora sí que no le tengan miedo, hay enormes oportunidades. Algunas de las empresas mexicanas que están acá han sido casos de éxito y les está yendo bien. Algunos de los, bueno, ya los exportadores mexicanos que están trabajando con India también les está yendo bien. Entonces no veo por qué puede haber, digo, situaciones de temor de acercarse. Desde luego hay el tema de la distancia, a veces el tema un poco de entender los vericuetos burocráticos de este país, pero pues también nosotros para eso estamos como embajada, para poder asistir al empresario mexicano, no importa su tamaño, sea grande, pequeño, mediano, para facilitarle las cosas y que pueda tener una incursión exitosa, si así lo desea, en el mercado indio. Claro que sí. Muchas gracias, embajador Federico Salas Lotfe. No sé si tenga algo más que comentar. Pues nada más, yo invito a todos los que nos están escuchando para que se informen más sobre India y para que visiten este país que es una maravilla. Y yo creo que eso va a ser muy importante. Claro que sí. Gracias, embajador. Que tenga excelente. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.